importante. Pasemos a la siguiente. Vamos. Súper, lo primero importante entender es la biomecánica del hombro. El hombro es una articulación que es súper distinta a las demás, la verdad. No funciona como una bisagra, como la mayoría de las articulaciones, sino que tiene muchos, muchos movimientos. Y para esto el músculo fuerte de verdad del hombro es el deltoides. El deltoides, que es este músculo grandote que se inserta en la espina de la escápula, en el acromion, en la clavícula arriba y llega hasta la mitad del húmero a través de la vena deltoidea, es el músculo fuerte del hombro, el que hace fuerza de verdad. Sin embargo, si uno tuviera solo deltoides, no podría elevar mucho el brazo, llegaría solamente hasta como por ahí, los 40, 60 grados más o menos, que es lo que hace la contracción del deltoides. Para lograr generar más movimiento necesitamos que la cabeza humeral, ahí sí, que la cabeza humeral sea un fulcro estable, o sea, un punto fijo que se pueda mover y que pueda generar todos los movimientos de elevación anterior y rotaciones que hace el hombro. Y para eso existe el manguito rotador. La función principal que tiene el manguito rotador, que son estos 4 músculos, es mantener el fulcro estable del hombro, es decir, transformar el hombro en el fondo en algo que es estable, como hacen en el fondo las bisagras de las puertas, el mismo movimiento de que hacen que en el fondo se mantenga fijo contra la glena y logremos hacer el movimiento y así los movimientos sean contra la glena y no sean de trasladar la cabeza hacia arriba, hacia abajo, hacia cualquier parte. Ese es el objetivo principal del manguito rotador, ser el fulcro estable para el hombro y ayudar a que la cabeza se descienda, porque el deltoide va a tender siempre a tirarla hacia arriba. Los músculos del manguito rotador, se lo deben saber bien ustedes, son en base a lo que tiene en la escápula. O sea, la escápula es un hueso que es de esta forma, ¿cierto? Tiene, por tanto, una fosa que va por debajo, que se llama fosa subescapular, y el músculo que sale de él se llama subescapular. Por el otro lado, tiene una espina, y esa espina delimita una fosa superior a la espina y una fosa inferior a la espina. Por tanto, tiene el músculo supraespinoso y el músculo infraespinoso, ¿cierto? Y además tiene los dos redondos, que el redondo menor también es parte del manguito rotador. Dentro de las funciones del manguito rotador también es importante entender que la rotación externa es una función exclusiva del manguito rotador. Si uno quiere rotar interno, tiene el pectoral mayor también, el dorsal ancho, el redondo mayor, que van a ayudar a hacer la rotación interna si es que falla el subescapular, que es el rotador interno del manguito rotador. Mientras que la rotación externa solamente la pueden hacer el infraespinoso y el redondo menor. Vamos con la siguiente. Entonces, como les decía, los rotadores internos son todos esos que ustedes pueden ver ahí. El subescapular, que es parte del manguito rotador, el pectoral mayor, que es un músculo fuerte del hombro, que no es parte del manguito rotador, el redondo mayor, que va por posterior, y el dorsal ancho. Todos estos músculos rotan interno. Entonces, cuando a uno le falla el manguito rotador, no tiene problemas para rotar interno, solamente va a tener problemas para mantener el fulcro estable del hombro, para mantener la cabeza centrada dentro de la glenoides y para rotar externo. Ustedes dirán, pero rotación externa no es tan importante, ¿quién anda rotando externo? Este movimiento también es rotación externa, llevarse la mano a la cara, comer, peinarse, todo eso es rotación externa, así que es súper importante para el movimiento. Siguiente diapositiva. Ya, la escápula para el hombro es clave. Es clave. ¿Por qué? Porque el húmero se articula con la glenoides, que es parte de la escápula, y la escápula forma también la espina, el acromion y otros procesos que son muy importantes en el movimiento. El acromion funciona como un techo para el hombro, donde el húmero va aquí en esta posición, y es muy importante que cada movimiento que haga el húmero vaya acompañado de un movimiento de la escápula para que así no se aprieten los músculos del manguito rotador y no pincen o peñisquen en el fondo. La escápula es un hueso que es bastante complejo, ya que es una unión muscular al tronco, no está adherido con una articulación propiamente tal, no tiene ligamentos ni fibrosis entre el tórax y la escápula, sino que es solamente los músculos que la mantienen suspendida. Ahora en la escápula se insertan 17 músculos, no es necesario que los nombren todos, pero es importante recordar que son muchos, muchos, y saber que con que 2 o 3 no estén funcionando bien, la escápula va a dejar de moverse y va a dejar de tener una correcta cadena cinética y un correcto movimiento, una cinética escapular que se va a alterar. Vamos con la siguiente. Entonces, como les decía, la escápula está conectada al tronco por medio de músculos. No tiene articulación propiamente tal. Y es estabilizada por muchos músculos. Por eso 17 actúan dentro de ella. Hay 3 que son los principales, que son el trapecio inferior, el serrato anterior y el romboides, que son los que la mantienen más centrada y son los que cuando se afectan tienden más a deformarla. Pero todos estos músculos son importantes y todos se enfrentan a la cabeza humeral. Entonces, por eso es tan importante que mantengan un balance normal. Por eso un paciente que tiene problemas en el hombro, muy probablemente tenga problemas en la espalda también, en la escápula. Vamos con la siguiente. Ya, ¿qué son las coplas? Esto es un concepto muy importante. El hombro tiene 2 coplas, que son lo que refleja finalmente este fulcro estable, que son pares de fuerza que se contraponen y se mantienen neutros para lograr que la cabeza humeral se mantenga centrada. Entonces, tenemos una copa horizontal que está dada por el infraespinoso por posterior y el subescapular por adelante, que mantiene en fondo que la cabeza no se vaya por adelante por la fuerza subescapular, ni que se vaya posterior por el infraespinoso, sino que se mantenga centrada, que la fuerza sea constante. Y la copla vertical está dada por el deltoides, que va a tirar la cabeza hacia arriba, y todo el manguito rotador que la va a frenar y la va a tirar hacia abajo. Si estas coplas no funcionan, se pierde el fulcro estable. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombro deja de cumplir su función correcta de elevar anterior, abducir y hacer todos los movimientos.
¿Por qué es importante entender esto? Porque así podemos entender fácil que hay pacientes que tienen roturas del manguito rotador, roturas del supraespinoso, y igual elevan el brazo hasta arriba, que es un error claro que nos enseñan siempre en anatomía, que los primeros grados de abducción, no sé qué grado de abducción es parte del supraespinoso y el resto es del deltoide. Eso no es así. En el fondo lo que es que el supraespinoso aporta fuerza de abducción efectivamente, pero el manguito rotador es el que hace la cópula estable o el fulcro estable para que en vez de que el deltoide estire la cabeza hacia arriba de la glena, haga este movimiento y rote sobre la glenoides. Vamos con la siguiente. Entonces, ¿cuáles son las patologías más frecuentes del hombro? Lo primero, y la primera motivo de consulta es patología del manguito rotador. El manguito rotador es el 70% de las consultas por hombro doloroso. Entonces, lo primero que tenemos que tener en mente. Y el manguito rotador tiene unos problemas importantes que voy analizando a medida que vamos avanzando. Vamos. Entonces, la patología del manguito rotador no es una patología única, no es una patología que sea una enfermedad específica o un momento específico de un traumatismo. En algunos pacientes sí, pero en los mínimos. En la mayoría es un cuadro que tiene una evolución específica, más que una patología, es una enfermedad completa. Parte antes de lo que se muestra incluso en este cuadro, con lo que se llama el pellizcamiento subacromial. O sea, hay estímulos intrínsecos extrínsecos que afectan el manguito rotador y que empiezan a inflamarlo, quedando primero cuadros de bursitis o tendinitis. O sea, se inflama la bursa que protege el mango por fuera, si es que está pensando arriba, o tendinitis si es que el problema es dentro del manguito rotador. Luego esas tendinitis, como ustedes saben, las tendinitis evolucionan. Cuando se da una ecografía de una tendinitis se ve como un aumento de volumen local. Evoluciona en el tiempo y empieza a generar una involución de tejido, y eso se llama tendinosis. El proceso crónico de inflamación se llama tendinosis de los tendones. Y eso es normal en cuanto al ser humano alrededor de los 40 años en general. No es tan raro que una persona de 40 años que se haga una ecografía asintomática tenga tendinosis del manguito rotador. Luego de eso, estas tendinosis evolucionan a roturas. Estas roturas pueden ser intrasustancias, o sea, dentro del tendón, que no afectan mucho en general. Pueden ser roturas del lado bursal, o sea, de la parte de arriba del tendón, o del lado articular, o sea, de la parte de abajo del tendón. Y eso le va a dar ciertas diferencias importantes que vamos a analizar también después. Luego esas roturas terminan completándose, o sea, pasando de lado a lado, transformándose en lo que es una rotura completa del manguito rotador. Estas roturas completas pueden dividirse en las roturas posterosuperiores, o sea, el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, o roturas anteriores, que son las del subescapular, ¿cierto? Y eso es normal encontrarlo dentro de los 60 años. Luego de eso, ya vienen las roturas masivas, que son las roturas de 2 o más tendones, y finalmente en la última etapa, que es la que se llama la artropatía del manguito rotador, que es una artrosis, que eso no es una artrosis propiamente tal, sino que es que la fuerza del manguito rotador no es capaz de suplir su función en la copla vertical, y el deltoide se lleva la cabeza humeral para arriba y la cabeza humeral termina articulando con el acromio. Eso es lo que se llama la artropatía del manguito rotador, que en Chile es muy frecuente, mucho más frecuente que la artrosis primaria de hombro. La siguiente. Entonces, ¿qué es esto? Muestra prevalencia de rotura o de anormalidades dentro del tendón del manguito rotador, según los grupos etarios. Si se dan cuenta, alrededor de los 80 años, 70, 80 años, es casi imposible no tener algo en el manguito rotador. O sea, es casi tirar una moneda. Por tanto, ¿qué les queremos decir con esta diapositiva? Que las roturas del manguito rotador, lamentablemente, son procesos fisiológicos normales en el hombro, en la evolución del ser humano. La adultez lleva a roturas del manguito rotador, pero no todas las roturas del manguito rotador son inestables y no todas las roturas del manguito rotador requieren cirugía. ¿Por qué? Porque no todas van a descompensar las coplas del hombro. Hay muchas roturas del supraespinoso que van a ser bastante estables. Sigamos. La pregunta es si la anterior fondo se podrá ser considerada patológica. Probablemente sí, pues si es que en el fondo descompensa, va a ser patológica. Perdón, me voy a contar eso después. Entonces, ¿qué cosa nos quiere mostrar esta imagen? El concepto de rotura parcial. La rotura parcial, como les explicaba previamente, se debe a que el tendón no se rompe completo, se rompe o por arriba, por la cara bursal, o por abajo. ¿Y por qué es importante hacer diferenciación? Porque cuando tenemos roturas que son de la parte de abajo de la cara articular, sabemos que son roturas de causa intrínseca del tendón. O sea, ¿qué cosa? Zona isquémica crítica del tendón que tiende a atrofiarse, tendinosis frecuente en el fondo, microtrauma, que son cosas que son propias del tendón que pueden generando rotura. Mientras que la causa extrínseca nos habla de que hay algo sobre el tendón que lo está rompiendo. O sea, por eso es muy importante aclarar el concepto de esto y diferenciar las dos roturas, porque las roturas bursales tienden a progresar a no ser que uno trate la condición que le está provocando. Mientras que la intrínseca se trata de un deterioro esperable en el paciente con el paso del tiempo, la rotura extrínseca se debe a que hay algo rompiendo el tendón, ya sea el acromion por alguna disquinesia escapular, ya sea una calcificación del ligamento acromial, pero hay algo que está ahí y que es mucho más probable que evolucione y por eso hay que estar mucho más atento y probablemente controlarlo. Digamos. Entonces, esta es una imagen superior del manguito rotador que es súper interesante ver, es bastante específica, de verdad, quizás no es necesario que la sepan en detalle, pero para entender por qué las roturas del manguito rotador no siempre llevan a disfunción, incluso de repente no llevan a ningún síntoma ni a ningún dolor. Lo que vemos acá en la imagen más grande, el supraespinoso, o sea, la coracoides que se ve el huesito acá, no sé si se ve el flecho cuando muevo yo,
es anterior y hacia posterior está el infraespinoso. La zona que ustedes ven ahí donde se ve la rotura en la imagen de la derecha, la más grande, es la zona crescéntica, que es la que se marca la zona pequeña como la zona B. ¿Por qué es importante esa? Porque es donde tiene a formarse roturas fisiológicas del manguito rotador, porque es la zona que es menos vascularizada del manguito rotador, que más se enfrenta a los estímulos extrínsecos y que aparte pierde una protección que es la que se ve en la zona C, que es lo que nosotros le llamamos, eso que está ahí, el cable rotador, que es un engrosamiento, una estructura que se llama el ligamento córaco-humeral, que en anatomía le decían el ligamento córaco-humeral va aquí, mentira. O sea, en el acto quirúrgico, en artroscopía, es casi imposible ver. El ligamento córaco-humeral rodea prácticamente todo el hombro y funciona como el peritoneo del hombro. Y genera un engrosamiento a nivel del manguito rotador, que es este cable rotador. El cable rotador hace una función de funcionar completo como un puente colgante. Entonces, mientras el cable rotador esté indemne, desde su punto anterior o su punto posterior, ambos puntos, no va a haber disfunción. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente que tiene la rotura que vemos en la imagen más grande, la imagen de la derecha, probablemente no tiene ninguna disfunción e incluso puede ser asintomático. ¿Cuándo se va a ver afectada su función? Cuando se rompa el cable rotador. Y probablemente ahí necesita algo más, o probablemente ahí vamos a ver cuándo hay que derivarlo o cuándo hay que hacer ciertas cosas. Vamos, sigamos. Entonces, como les explicaba, esta es la etapa final de la patología del manguito rotador. Esto es lo que se llama la artropatía del manguito rotador. Es que es cuando el manguito rotador no es capaz de mantener su copla y mantener esta copla vertical y mantener la cabeza unida a la glena y termina yéndose la cabeza humeral hacia arriba. Si ustedes alcanzan a ver el borde inferior de la escápula, el borde inferior de la escápula debiera verse contactando con el borde inferior del húmero por medial, formando lo que se llama el arco gótico del hombro. Y en este caso vemos que la cabeza está mucho más arriba, apoyada en el abdomen. Es una radiografía clara de artropatía del manguito rotador. Siguiente. ¿Cuáles son los factores de riesgo entonces para tener patología del manguito rotador? Lo primero y lo fisiológico es la edad. O sea, si eres más viejo es más probable que tengas problemas del manguito rotador. Segundo, el compromiso contralateral. Generalmente los pacientes que tienen rotura de un lado tienden a tener rotura del otro porque tienden a hacer disfunciones simétricas en general, ¿cierto? Y si el paciente está operado, con mayor razón aún, o sea, probablemente tiene algo que es progresivo. Siguiente, súper importante, el tabaco. El tabaco genera, tenemos una aproximación de un 62% más de lesiones en el manguito rotador en los pacientes que son fumadores. Y es peor aún porque los pacientes que operamos nosotros tienen un 50% menos de probabilidad de que el tendón finalmente pegue en la anestesia que generamos cuando lo operamos para reparar el manguito. Entonces, el tabaco es pésimo para el manguito rotador. Y también hay ciertos antecedentes familiares o asociación, principalmente en roturas precoces. Los pacientes que tienen roturas de manguito rotador precoces, que son muy raros, generalmente tienen una agregación familiar y daños en el colágeno finalmente. Y por último, no menos importante, la postura. La postura es clave, o sea, las alteraciones posturales siempre van a llevar a que la escápula no funcione bien y a que el manguito rotador pueda tener alteraciones. Siguiente. Entonces, aquí vemos las posibilidades de postura que encontramos en el ser humano y el impacto sobre el manguito rotador. La postura ideal, que es la A, está un muy bajo porcentaje de las personas. La mayoría de las personas tienden a tomar algunas de estas otras posturas, la cifalordótica o el dorso plano en la mayoría de los pacientes, y también la hiperortodosis lumbar, que en Chile es bastante frecuente. Y todas estas alteraciones llevan a que la escápula no funcione de forma correcta, y al no funcionar de forma correcta, se contracturan algunos de sus músculos estabilizadores y genera una escápula estática y una disquinesia escapular que va a llevar a disfunción o pellizcamiento del manguito rotador. Pasemos a la siguiente. ¿Qué cosas no son factores de riesgo? Definitivamente el sexo, no pueden ser totalmente en hombres o mujeres, y la dominancia. A pesar de lo que uno que diría que quizá el brazo más usado el que va a tener rotura, no siempre es así. Siguiente. La causa del dolor. ¿Por qué más puede doler el hombro que no sea necesariamente el manguito rotador? Las roturas pueden doler, pero no necesariamente duelen. Como dije yo, una rotura compensada no va a generar dolor. Solamente va a generar cuando hay una descompensación y esto genere principalmente una paresia y dolor. Otras causas de dolor que son muy importantes, que hay que cotejar siempre el hombro, son patología bicipital. El bíceps, como ustedes saben, es un músculo que se encarga de la flexión del codo, que tiene dos cabezas, por eso se llama bíceps, una cabeza larga y una cabeza corta. La cabeza corta llega a la coracoides y junto con el músculo coracobraquial forman el tendón conjunto que estudiamos en anatomía, ¿cierto? Esa cabeza es la que es importante para la fuerza del hombre. La cabeza larga del bíceps es lo que a mí, por lo personal, me gusta llamarle, es un remanente apendicular, algo que le quedó al ser humano de su evolución que no debería estar ahí. Es un tendón que pasa entre medio de las fibras del subescapular y del supraespinoso y se mete entre la articulación. Un tendón de una articulación no tiene mucho más que hacer que no sea daño. Generalmente los tendones y los ligamentos se mantienen fuera de las articulaciones y un tendón que se mete entre la articulación y que puede desestabilizar la articulación probablemente va a provocar daño. Entonces el dolor bicipital se asocia muchas veces a tendinosis bicipital, inflamación del bíceps,
o incluso inestabilidad bicipital, que como decía yo, por su relación cercana con el subescapular y con el supraespinoso, va a llevar probablemente a que se rompan. La patología cromioclavicular, la artrosis cromioclavicular, también es una causa de dolor no tan frecuente. La artrosis cromioclavicular también es un cuadro clínico que es normal en el ser humano sobre los 30 años. La articulación acromioclavicular, no sé si recuerdan, es una articulación sinovial plana. Las articulaciones sinoviales planas tienen movimientos que son principalmente de deslizamiento. Sin embargo, nosotros al decidir ser bípedos, pararnos y andar en dos patas y levantar los brazos sobre el nivel de los hombros, llevamos a que la articulación acromioclavicular haga un movimiento de rotación. Y ese no es el movimiento para que la articulación fue construida. Entonces, cuando uno nace, esa articulación incluso tiene un menisco. Hay un menisco acromioclavicular que con el tiempo empieza a degenerar. A los 18 años ya nadie tiene el menisco. Y tener artrosis acromioclavicular sobre los 30 años es normal. Ahora, hay gente que se le inflama esto y tiene una sinovitis acromioclavicular y eso sí es sintomático. Y la principal causa de dolor no relacionado con roturas es la disquinesia escapular. O sea, como les dije yo, que la escápula no esté funcionando bien y no está acompañando el movimiento sincrónico al húmero y por tanto esté haciendo que los tendones del manguito rotador o la bursa pincen en este proceso. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué otro concepto es muy importante tener claro y diferenciarlo de esta enfermedad del manguito rotador? Yo dije, la enfermedad del manguito rotador es todo esto que hablamos, desde la bursitis, tendinitis, tendinosis, rotura parcial, rotura total, artropatía del manguito rotador, pero hay otro paciente que es muy distinto, que es aquel que tiene una rotura traumática aguda del manguito rotador. ¿Qué paciente es este? Un paciente que no tiene ningún síntoma, tiene un traumatismo grande y inicia con una sintomatología súbita y de alta intensidad y que generalmente se va a asociar en un gran porcentaje, como mostramos ahí, mayor del 30%, a pseudoparálisis. ¿Qué cosa es la pseudoparálisis? Es la imposibilidad de elevar el brazo hacia adelante más de 90 grados. O sea, llegan hasta 90 porque en el fondo está inflamado el manguito rotador y no permite que suba más, o está roto y no permite que suba más. O sea, se pierde la función del fulcro estable, levanta solamente el deltoides. O el drop arm, que es que uno le levanta el brazo al paciente, le dice por favor manténgalo ahí y se le cae. Eso asociado a un trauma importante es indicativo de una rotura aguda. Si es un paciente joven y pasa eso, uno tiene que pensar en una rotura traumática aguda del manguito rotador. La siguiente, por favor. Ahora, también hay pacientes que pueden ser un poquito mayores y que pueden tener energía más moderada, que puedan tener un componente crónico previo y a una tendinosis previa del manguito rotador que asociado al traumatismo con mecanismos de un poquito menos energía podrían generar esta rotura aguda. Y ahí sí son pacientes sobre 50 años en general. Factor de riesgo, obviamente, 80% de hombres que generalmente tienen trabajos que son más de riesgo, de colgarse a alturas, de moverse en altura, más de 40 años, porque son los que tienen tendinosis y patología del manguito rotador que ya inició, y esos pacientes pueden tener traumatismo de moderada energía o realmente por luxaciones de hombros podrían presentar roturas del manguito rotador. Por eso es muy importante en un paciente que tuvo una luxación de hombro, cuando el paciente es joven, pensar en lesiones ligamentarias, pero cuando el paciente es viejito o mayor de 40 años, pensar más en roturas del manguito rotador. Buscar siempre la pseudoparálisis, que es el signo capital o patognomónico de esto, y en ese caso, ese paciente es súper importante realmente, hay que derivarlo rápido, porque ese paciente tiene que ser operado dentro de los primeros 3 meses. Luego de eso se puede operar, pero el resultado es menos satisfactorio en general porque el tendón empieza a reabsorberse y a retraerse. Entonces es más difícil. Una rotura aguda es cuando hay que derivar rápido. Si usted no entra en consulta, pone en rotura traumática aguda el manguito rotador, nosotros vamos a ver a ese paciente probablemente muy rápido. La siguiente, por favor. Ya, otra patología importante del manguito rotador, o sea, del hombro, y bastante frecuente, no sé, pues de 15 pacientes que yo veo yo en la consulta, por lo menos 2 van a tener esto, es la capsulitis adhesiva del hombro o el hombro congelado. Es una enfermedad que es muy frecuente, una enfermedad que usamos dos palabras que nos gusta usar mucho en medicina, que es una enfermedad que es idiopática y autolimitada. ¿Qué quiere decir eso? Idiopática, como ustedes saben, que no tenemos idea que la provoca, pero sí sabemos a quién le da. ¿A quién le da generalmente la capsulitis adhesiva? Le da a pacientes que tienen o intolerancia a la glucosa, o diabetes, o hipotiroidismo. Y principalmente también se asocia un poquito más a una edad peri 40 a 60 años y que esta sí tiene un pequeño mayor porcentaje en mujeres. Vamos con la siguiente. Entonces, los factores de riesgo, como decía, diabetes, enfermedad tiroidea, sexo femenino, 40 a 60 años, y esto es para la capsulitis adhesiva propiamente tal. Cuando ya pensamos en una capsulitis secundaria, o sea, un congelamiento secundario de otra cosa, la inmovilización o el traumatismo también pueden ser un factor de riesgo. Los otros son más secundarios ya. Vamos, la siguiente. Ya, como les dije, es una enfermedad que es idiopática. No tenemos bien claro qué la provoca, pero sí sabemos que se asocia a un grupo de pacientes. Diabetes, hipotiroidismo, 40-60 y un poquito más de predominio en mujeres, ¿cierto?
Sabemos sí que es una enfermedad que es autolimitada. ¿Qué quiere decir eso? Que es una enfermedad que eventualmente se termina pasando sola. Y afortunadamente una vez que da un hombro no vuelve a dar nuevamente. Puede dar en el otro, en el contralateral, pero no vuelve a dar el mismo. Y las etapas de su curso las conocemos bastante bien. Y eso nos ayuda bastante a saber cómo manejarlo y saber cómo evolucionar para explicarle al paciente. Las etapas son 4. Algunas clasificamos como 3 en general porque las dos primeras son bastante difíciles de diferenciar o bastante difícil llegar a la etapa 1 al diagnóstico. La etapa 1 es la inflamatoria o precapsulítica, es una que se produce los primeros 3 meses en general, tiende a durar un poquito menos de 3 meses. Hay un dolor moderado y muy poca rigidez. O sea, hay un hombro que está peligroso, que está sensible, que está molesto. El paciente le molesta, pero no tiene muy claro por qué. Y lo que hay principalmente es inflamación. Dolor, dolor, dolor. Luego viene la etapa del congelamiento propiamente tal, que yo también la clasifico dentro de la etapa inflamatoria, que es ya el dolor intenso. Rigidez todavía sigue siendo moderada, no es una rigidez severa, pero ya vemos cuando reacciona el paciente que hay una limitación en la rotación externa y en la elevación anterior. O sea, el paciente en la rotación externa tiende a llegar a mucho menos que en el contralateral, al menos la mitad, y eleva mucho menos también en ese lado. En este momento la cápsula está hipertrófica. ¿Y por qué es muy importante saber esto? Porque en la etapa inicial inflamatoria, con cualquiera de estos dos momentos, estas dos etapas, que son para mí una sola etapa en el fondo, lo que hay que hacer es manejar al paciente con el antiinflamatorio. Hay que analgésico y antiinflamarlo. En esta etapa, mandar al paciente a hacer quine es pésimo, porque es el equivalente a apagar un incendio con benzina. O sea, la quine va a provocar más inflamación todavía, el sobreexigir los rangos de movimiento. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer con este paciente, en ningún caso inmovilizarlo. El hombro solo se inmoviliza postoperatorio o en un caso de una fractura. Lo que hay que hacer es dejarle que el movimiento fluya en su casa, él solo y antiinflamatorio. Partimos con antiinflamatorios orales. Si eso no funciona, se puede pensar inclusive en una infiltración corticoidal o algo más por el estilo. Pasemos a la siguiente, por favor. Y la siguiente etapa son el congelamiento propiamente tal, que tiende a durar entre un año y medio más o menos, que aquí ya el dolor disminuye. El paciente tiene mucho menos dolor, pero hay una rigidez ya establecida, el hombro queda congelado. ¿Y por qué es importante diferenciar esto, como les decía? Porque en esta etapa, para pasar a la siguiente etapa, que es el descongelamiento y que es la mejoría, sí sirve la kinesioterapia motora. O sea, el paciente con mucho dolor no requiere quimio, requiere antiinflamatorio. Y cuando el dolor ya se maneja y prima la rigidez, es cuando hay que hacerle quimio al paciente. Y esa es la forma correcta de tratar la capsulitis adhesiva. Y es muy importante que ustedes lo sepan, porque lo ideal es que esto se maneje en atención primaria. Estos pacientes no requieren cirugía generalmente. ¿Y quiénes son los que requieren alguna cosa más? Aquellos que son refractarios al tratamiento de la UTI. Y en ese caso lo derivan como capsulitis adhesiva refractaria, obviamente descartando todos los diferenciales posibles. Y ahí nosotros vemos si lo que necesita una infiltración u otra cosa más. Siguiente. Más o menos lo que les comentaba. Lo primero, sospechar. ¿Cómo es el diagnóstico de la capsulitis adhesiva? Es un diagnóstico clínico. Un paciente que tiene rigidez. ¿Qué quiere decir rigidez? Que es que no puede mover el brazo en rotación externa y rotación anterior, pero no puede hacerlo ni activo ni pasivo. Un paciente que tenga rotura del manquito rotador no va a poder levantar el brazo porque no va a tener fuerza en el músculo probablemente, pero cuando ustedes tomen el brazo para hacer los rangos de movimiento pasivo, sí van a poder moverlo. Si el paciente no es capaz él de mover el brazo y ustedes tampoco pueden moverlo porque está como trabado, tienen claramente una rigidez. Y en el caso de la rigidez, el diagnóstico está casi listo. Lo que hay que hacer es descartar ciertos diagnósticos diferenciales que pueden llevar también a una rigidez. Y para eso el examen más importante es la simple radiografía. ¿Por qué? ¿Cuáles son las cosas que podrían enmascarar una capsulitis o generar una rigidez o un bloqueo mecánico en un paciente que tiene estas características? Primero, un tumor. Segundo, una fractura o una mala unión crónica de una fractura. Y tercero, artrosis. Y esas tres cosas no se ven en una ecografía, pero sí se ven muy claramente en una radiografía. El tratamiento, como dije yo al principio, es analgésicos, incluso en algunos pacientes se puede llegar a infiltrar algo más, y una vez que ya estamos en la etapa 3, kinesioterapia motora. Sigamos nomás, que lo otro es lo que hacemos nosotros. Ya, la tendinitis cársica es otro cuadro frecuente en el hombro, de al menos el 10% de la población, es una peri 30-50, y más que 30-60. Es un cuadro que se caracteriza por mucho, mucho, mucho dolor. Es un dolor súbito, importante. Muchas veces pasa la urgencia, los pacientes terminan con electrocardiogramas pensando que pueden tener un infarto incluso. Es muy, muy doloroso en todos los rangos de movimiento. Un paciente que puede lograr todos los rangos de movimiento, pero todos los hace con dolor en general. Démosle a la siguiente. La ubicación principalmente en el supraespinoso. Entonces la mayoría se van a ver, como se vio en la radiografía anterior, sobre la cabeza del húmero en general, pero hay algunas que tienden a moverse también hacia el infraespinoso o hacia el redondo menor o el subescapular, mucho menor subescapular. Siguiente, por favor. Y esto es muy importante de lo claro.
La patología cálcica del manguito rotador, las calcificaciones, es cierta tendencia que hace un grupo de personas frente a lesiones colágenas de generar reservorios cálcicos. Estos reservorios cálcicos son casi siempre asintomáticos, cumplen su ciclo y pasan un momento de reabsorción. Y el momento reabsortivo es cuando hay dolor. La calcificación, cuando está ahí, no duele, no molesta, no se le hace nada. El momento que duele es cuando el cuerpo empieza a reabsorberla y se fragmenta. Ahí empieza la etapa de dolor. Y ahí es cuando hay que manejarlo. ¿Qué es lo que se hace generalmente? Manejarlo con fármacos, y si los fármacos no funcionan, se dirían para hacer algo más específico, que es un lavado bajo eco o lavado artroscópico. Pero generalmente el 99% de los pacientes van a necesitar antiinflamatorios solamente en esta etapa, o incluso opiáceos en la etapa de reabsorción, que es la etapa que genera dolor. Vamos a buscar la siguiente. Ahí hay un ejemplo de un lavado bajo eco, cómo se hace y cómo fue el resultado final. Ahí ven por arriba, si se dan cuenta, sobre la tuberosidad mayor y la cabeza, se ve una calcificación grande bajo el acromion asociada al supraespinoso. Ahí se ve cómo entra la aguja, se fragmenta con la agujita y se hace un lavado y aspiración. Se va lavando y aspirando, y se saca un material cálcico que es como una pasta de dientes. Y finalmente vemos al lado el resultado, que es que se sacó la mayoría de la parte que está fragmentada, que es la que provocaba dolor. La siguiente. Ya, la patología acromioclavicular. Como les comentaba yo, la articulación acromioclavicular es una articulación que tiene por función el movimiento como sinovial plana, deslizarse, y que termina rotando y genera una artrosis precoz. Sobre 30 años es normal tener artrosis acromioclavicular. Ahora, afortunadamente, en el momento que decidimos pararnos, la función real que está cumpliendo la articulación acromioclavicular no es movimiento, sino que es ser parte de una cosa que es el complejo suspensorio superior del hombro. O sea, ¿qué cosa? Estas estructuras que son la escápula y la clavícula desde el esternón, que mantienen el brazo colgando o arriba en su posición pegado al tórax. Por eso, cuando se rompen los ligamentos coraclaviculares y acromioclaviculares en una luxación acromioclavicular, uno dice, oh, la clavícula saltó hacia arriba. Y vemos la clasificación de Rode, siempre la clavícula para arriba y cuánto está separado la coracoides. En realidad lo que pasa no es eso. La clavícula se queda en su posición y el brazo se cae. Y eso es lo que genera el espacio. Entonces, la artrosis generalmente no es sintomática. Lo que es sintomático es la sinovitis, que son un porcentaje muy pequeño de pacientes en general. El manejo en ese caso es analgesia en general, y en los casos más severos se puede infiltrar. La osteolisis de clavícula es algo que es más infrecuente, que principalmente le da a personas que generan sobrecarga, pacientes que levantan pesas, que tienen trabajos de alta carga, y se caracteriza por un dolor lateral de clavícula. Y aquí lo que se provoca es un edema óseo de la clavícula. El manejo generalmente es reposo de esa actividad, antiinflamatorio, y en los casos más severos se puede llegar a infiltrar. En cuanto a cosas más agresivas que hagamos sobre la articulación acromioclavicular, en los pacientes que los síntomas no ceden ni con fármaco oral ni con inflamación, que son también muy pocos, lo que hacemos nosotros es una resección lateral de clavícula. Sacamos todo el centímetro lateral de clavícula con el artroscopio, nos lo comemos con una especie de sierra, y dejamos los ligamentos acromioclaviculares superiores y posteriores, y dejamos los acromioclaviculares, con lo cual el brazo queda estable y se deja la articulación totalmente abierta y separada, y se va el dolor. Siguiente, por favor. Como les decía antes, la cabeza larga del bíceps para mí es como el apéndice, algo que no deberíamos tener los seres humanos. Aquí pueden verlo perfecto en esta imagen. Vemos la cabeza corta que llega a la coracoides, que es la que hace fuerza de verdad, y vemos la cabeza larga que se mete dentro de la articulación, se inserta no en la glenoides, sino que en el labrum, en la zona superior del labrum, y pasa en relación a superior del supraespinoso, y acá abajo, que no está puesto en la imagen, pero que está el subescapular de la tuberosidad menor. Cuando él se rompe, se lesiona o se sale de esta polea, termina rompiendo el tendón del manguito rotador. Entonces también es bastante frecuente la patología bicipital. Generalmente la patología bicipital se asocia a acortamiento de los tendones bicipitales, por tanto es muy importante a los pacientes darle analgesia, hacer quimio de elongación de musculatura periescapular y ver si andan bien con eso. Si andan bien con eso, magnífico. Si no, también hay que estudiarlos, ver si no es una historia propiamente tal, y en ese caso derivarlos. Siguiente, por favor. El tendón largo del bíceps puede llegar a cortarse, efectivamente, y generar esto que vemos aquí, que es lo que se llama signo de Popeye, ¿cierto? La rotura espontánea del tendón de la cabeza larga del bíceps. Y como muchos se imaginarán, si le dije que era un apéndice y no sirve para nada, el tratamiento final es ese. Significa que el paciente se operó solo. La inserción proximal del tendón largo del bíceps. Eso no es lo mismo que la inserción distal en el radio, sino que la inserción de la cabeza larga del bíceps en la cara superior de la glenoide sobre el labrum. Esa inserción, si se rompe el bíceps ahí, el tratamiento de ese paciente es analgesia, explicarle que es algo totalmente normal, que esta globulación del músculo va a ir desapareciendo en el tiempo, y que se operó solo. Si es que estos pacientes, que cuando nosotros lo operamos, lo que hacemos es hacerle una tenotomía bicipital, que es cortarle el tendón de la cabeza larga del bíceps.
Es más, yo personalmente en los pacientes que opero de otras cosas que no tienen relación, de repente fracturas de húmero proximal, por ejemplo, les corto el bíceps también de forma profiláctica. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo evaluamos a un paciente que tiene dolor de hombro? ¿Cuál es el motivo de consulta? El motivo de consulta siempre casi, 99% de los casos, va a ser dolor. Ahora, estas otras tres cosas, rigidez, inestabilidad y parece o pérdida de fuerza, son frecuentes también, pero tienden a estar asociadas al dolor. Es muy raro que esté solamente rigidez, solamente inestabilidad como motivo de consulta, sino que tienden a estar asociados con lo primero. Y lo primero, orientado con otra de las cositas, nos va a orientar bastante en cuál es el diagnóstico posible del paciente. Vamos con la siguiente. Entonces, como todo examen físico, primero, inspección, ver si está simétrico, si hay deformidades, revisar siempre las escápulas, ver si es que hay alteración del trofeo muscular de un lado o de otro, que nos va a orientar bastante, y palpar ciertos puntos dolorosos. ¿Qué punto doloroso hay que palpar? La articulación acromioclavicular. Si es que duele, pues sabemos que podemos tener una sinovitis acromioclavicular, sabemos que podemos tener una lisis lateral de clavícula o cosas relacionadas con la clavícula lateral o con la articulación, que son poco frecuentes, pero si el dolor es ahí, a la palpación, es bastante decidor y bastante sensible. O patología bicipital, palpando el surco bicipital que se encuentra en la cara anterolateral del húmero, y palpar esa zona también es bastante decidor y el paciente siente un dolor que es específico de ahí. Esta imagen nos muestra el dibujo clásico que hacemos nosotros en una artroscopía. Eso que dice NP se llama Nevisor Point, que es el punto en el fondo que es súper palpable. Uno hunde el dedo ahí en la zona que es entre el acromion y la clavícula, la espina escapular, lo que se dice SS, el acromion y la clavícula. Ese puntito se palpa muy bien y uno puede meter el dedo ahí y tocar hacia adelante la articulación acromioclavicular, y a nosotros nos orienta también para la artroscopía saber dónde estamos metidos. Siguiente. Es importante conocer los rangos de movimiento y evaluar al paciente, como les dije, en el rango pasivo y el rango activo. En el rango pasivo es cuando ustedes evalúan al paciente y lo toman y hacen ustedes los movimientos. Muy importante cuando evaluemos la rotación externa, con el paciente del brazo pegado al cuerpo hacia afuera. En el caso de la abducción, evaluarla con la escápula fija. ¿Qué quiere decir eso? Si un paciente tiene patología del manguito rotador, puede compensar con la escápula, o sea, echar la espalda al lado y levantar mucho el brazo muchas veces. Y uno dice, tiene una abducción normal, llega a 100. Por eso es muy importante el paciente derecho y bloquear la escápula con una mano y hacer que levante. Generalmente los pacientes así llegan hasta 90. Si llega hasta más de 105, uno está pensando inmediatamente en hiperlaxitud. Entonces la abducción y la versión anterior siempre con la escápula fija. Y la rotación interna es muy importante, que la mejor forma para evaluarla no es ni diciendo al paciente que se toque la espalda, ni que se toque la guata, ni nada por el estilo. Es evaluarla con abducción de 90 grados. O sea, llevar el brazo a esta posición y ahí rotar interno. Esa es la forma correcta de evaluar el rango básico. Siguiente, por favor. En el rango activo, lo ideal es evaluar todo el rango de movimiento y hacer que el paciente haga él los movimientos. Ahí es variable, como nos gusta a todos los cirujanos de hombro. A mí me gusta hablar primero del rango activo, hacer que el paciente mueva solo y después evaluar el pasivo. A algunos les gusta distinto, pero es cosa de gusto, se puede hacer cualquier cosa. Al menos siempre activo evaluar la elevación anterior y la rotación externa. Pegado aquí, hacia afuera. Esas dos cosas hay que evaluar en medio. Si tenemos un déficit de la rotación externa y la rotación anterior activa y pasiva, capsulitis adhesiva, a no ser que la radiografía diga lo contrario. Siguiente. Ya, la escápula. ¿Qué cosa importante? La simetría estática y la simetría dinámica. ¿Qué quiere decir eso? Ver al paciente por la espalda y quieto, las escápulas tienen que verse iguales, y el topismo muscular tiene que verse igual. Y luego hay que pedir al paciente que eleve los brazos anterior y los baje en un movimiento que dura unos 5 segundos y ver cómo se mueven las escápulas, que debiesen ser simétricas. Si hay saltos, aleteos o cualquier cosa, eso es anormal. Siguiente. Aquí hay un video. No sé si funciona. Ahora hago un clic. No, No, parece que no funcionó. Ya no no importa. no Bueno, en fin, no importa. funciona. No importa, no importa. No, no importa, no importa, no importa. La simetría es lo importante. En estático y dinámico tiene que verse igual. Vamos a la siguiente. Vamos a funcionar los videos de estas cuestiones. Vamos. Siguiente. Siguiente. Avanza. Ya. Evaluar la fuerza. Perdón. Importante también para el rotura del manguito rotador. La rotura del manguito rotador pueden provocar signos inflamatorios, dolor, falta de fuerza o signos de disfunción. O sea, o el paciente puede tener dolor, que traduce más peñiscamiento que rotura del manguito rotador, tener pérdida de fuerza, que eso probablemente va a estar asociado a rotura, o tener una disfunción total de un músculo, que eso ya no es la rotura grande, ¿cierto? Así que hablar supraespinoso,
probablemente lo que se hace esto en elevación anterior, en el rango escapular. La escápula está 30 grados hacia anterior, entonces hacia 30 grados anterior hay que poner el brazo y mantener el brazo en esa posición y hacerle contrarresistencia al paciente. Y ahí ver si la fuerza se mide en M5, M4, M3 o M4 más, como se mide en todas las cosas neurológicas. En la fuerza del infraespinoso generalmente se mide en rotación externa. ¿Qué quiere decir eso? Brazos pegados al cuerpo y el paciente que mueve el brazo hacia allá y ustedes empujan contra su brazo, como un gallito hacia el revés, un gallito inverso. Y el subescapular se mide con muchos signos. A mí lo que más me gusta es el bear hug. ¿Qué cosa es el bear hug? El paciente pone la mano en el hombro y uno tiene que tratar de sacársela. Si el paciente logra mantener la fuerza, el brazo ahí, significa que la rotación interna está bien y que el subescapular está bien. Vamos con la siguiente. En cuanto a signos de pellizcamiento, hay muchos, Neer, Hawkins, Jove, que en el fondo lo que uno hace es alterar el espacio subacromial, el espacio entre el húmero y el acromio, y hacerlo más angostito. El signo de Hawkins, si usted recuerda, el que se hace con abducción, elevación anterior y rotación interna. Lo que uno está haciendo ahí es entregar la tuberosidad mayor al acromio para que pinza a morir. Todos estos signos son signos de pellizcamiento. Yo lo puedo buscar uno cada uno. No es importante que se sepan mucho, con que sepan el Hawkins, por ejemplo, sepan el Neer, sepan el Jove, basta con uno. Y lo que sí es muy importante que ustedes que siguen esta es lo que se llama el test de asistencia escapular, que es lo contrario. Todos los tests siempre buscan provocar dolor. Un paciente que tiene pinzamiento al levantar el brazo, la elevación anterior, le va a doler. Si a ese paciente ustedes le toman la espalda, y como les dije yo, la escápula cuando uno le da el brazo, debiera hacer esto, acostarse, hacer retracción. Si ustedes, a este paciente, mientras le da el brazo, ustedes le empujan la escápula apretando el dedo pulgar contra el polo inferior de la escápula, y el paciente levanta el brazo y le duele menos, está claro que el problema es una disquinesia escapular que está provocando pellizcamiento y lo que el paciente necesita es kinesioterapia motora. El test de disquinesia escapular es un indicativo de que la kinesioterapia motora va a andar muy bien en ese paciente. Siguiente. ¿Cómo estudiamos entonces? Lo primero, siempre, nunca olvidarlo, radiografía. Es el básico de hombro. AP verdadera, que es la P con angulación para que quede en el ángulo escapular, hacia interno. Outlet, que es el que adelanta el lateral de escápula en el fondo, el lateral de hombro, y axilar, que es la que se toma de abajo para poder ver la congruencia articular. Esas tres imágenes son importantes. En esta imagen se ve clarito y bien y normal el arco gótico que le mencionaba yo, que es la relación o círculo que se forma entre el borde inferior de la escápula y el borde inferomedial del húmero, que es un círculo perfecto. Si ese círculo está quebrado, ese arco gótico, probablemente hay un ascenso de la cabeza y una artropatía del manguito rotador. El espacio subacromial también se mide bien aquí, se mide un poquito mejor en la siguiente, el outlet, que es el lateral, y la articulación acromioclavicular también se puede evaluar acá. El largo del acromion también se evalúa en esta, que es la verdadera, y la medición más correcta que hacemos nosotros es la medición de lo que se llama el ángulo acromial, que se traza una línea desde la punta superior de la glena a la punta inferior de la glena, con una línea recta hacia abajo en el caso de este paciente, por ejemplo. Bueno, puedo mostrarlo con mis manos, pero es desde la punta superior a la punta inferior de la glena y después de la punta inferior hacia el borde del acromion. Ese ángulo hasta 30 grados es normal, más de 30 grados habla de un acromion largo, y un acromion largo tiene riesgo de tener más pinzamiento. Vamos con la siguiente. Esa es la outlet, que es la que nos sirve principalmente, vuelve, para ver que o lateral de hombro o idea de escápula encima del outlet, que nos sirve para ver el espacio subacromial, vemos el acromion y vemos cuánto espacio hay bajo la cabeza. Nos sirve también para ver la forma del acromion, la articulación acromioclavicular, se lo va a ver bien acá, y la forma de la escápula. Y también si está centrado en la cabeza. Súper importante en la sospecha de luxación posterior. La luxación posterior de hombro se ve normal en una radiografía P de hombro, solamente se ve patológica en la outlet. Y la siguiente es la axilar. Vamos con la siguiente, que es la que se ve desde abajo y nos permite ver la congruencia entre la cabeza y la articulación glenohumeral completa. Vamos con la siguiente. Entonces, se ve rara esta radiografía, ¿cierto? Ahí vemos un tumor insuflante importante de la metáfisis del húmero, ¿cierto? Probablemente algo maligno y con apertura cortical ya. O sea, se ve claramente en esta radiografía P. Siguiente. Son ejemplos de esto. Aquí vemos una estructura rara que está en la cabeza humeral, ¿cierto? Ustedes no lo conocen probablemente tal, pero eso es el signo inicial para ver una necrosis vascular. Se ve como un cambio y una esclerosis de los bordes, esta como especie de tumoración o reenvejecimiento óseo, que es lo propio de una necrosis vascular precolapso, antes de que se hunda, por necrosarse la cabeza. Siguiente. Aquí vemos una artrosis glenohumeral primaria, una patología poco frecuente en Chile, pero que sea que es la artrosis del hombro propiamente tal, artrosis glenohumeral, con un osteofito importante en barba que se llama este osteofito que se ve en la parte baja del húmero. Siguiente. Y aquí vemos una artropatía del manguito rotador, ¿cierto? Vemos el arco gótico que está totalmente comprometido y la cabeza más arriba de lo que debería estar, casi articulando con el acromion. Siguiente.
Y aquí vemos pequeñas calcificaciones en relación al supraespinoso. Siguiente. Aquí vemos una calcificación mucho más clara de la rotación interna que se ve en la zona superior entre el acromion y la tuberosidad mayor. Siguiente. Aquí vemos otra torciclia numeral clara también, con signos de degeneración de la cabeza. Siguiente. Otra calcificación, ¿cierto? Siguiente. Por ejemplo. Entonces, la radiografía es la que diagnostica la mayoría de las cosas que hablamos hoy día. Es clave y es lo más importante. E incluso si tenemos patología del manguito rotador, nos va a hablar si está en una etapa muy avanzada. Así que radiografía siempre. La ecografía, que te gusta pedir a todos los médicos en general, que todos los pacientes que vienen a la consulta que he visto que me llegan con ecografía, solo sirve para el manguito rotador. No sirve para nada más. E incluso para el manguito rotador, como pueden ver la sensibilidad ahí, es baja. ¿Por qué? Porque es súper operador dependiente. Si una rotura completa, es fácil de ver, porque en el fondo lo que está viendo es ver pasar líquido del subacromial al líquido articular, y eso lo ve cualquiera, en el fondo no es tan difícil de ver esa comunicación, pero diferenciar entre una rotura articular, bursal, es más difícil, entonces es mucho menos sensible y ahí me sirve mucho más la resonancia magnética al final. O sea, la ecografía es solamente para sospechas de roturas del manguito rotador. La siguiente, la resonancia magnética es la ideal para la patología del manguito rotador, es la que me muestra bien los tendones, el músculo, el labrum, los ligamentos, la presencia de quistes paralaterales cuando hay lesiones laterales también, y es la más importante porque aparte me muestra la rotura y me permite medirla bien. Recordemos que la ecografía, la posición del transductor va a alterar la medición, por tanto no puedo creer siempre la medición de una ecografía para medir una rotura. Ahí lo más importante es la resonancia que nos va a dar una visión un poco más objetiva. Por tanto, ecografía para el diagnóstico de manguito rotador sirve, pero si uno quiere operar a un paciente, lo que necesitamos es una resonancia magnética. Siguiente. Diagnóstico diferencial. Bueno, este cuadro que nosotros pusimos en la guía que ustedes pueden buscar, en internet está la guía de derivación de atención primaria de patología del manguito rotador, es la que nos compara un poquito en qué paciente sospechar qué, tener nociones y qué cosas buscar en la clínica. Entonces este cuadro es súper importante, ¿se bien? ¿Qué imágenes son las que nos orientan más? Pues ustedes ven en todos, la radiografía es la que más nos orienta, es la que más nos importa, y cuál es el manejo. Y también es muy importante que vean que prácticamente todas las patologías que manejamos más frecuentemente, que son los piñiscamientos, las roturas, las capsulitis, se van a beneficiar de kinesioterapia motora, que es un recurso que ustedes tienen en atención primaria y que es importante darle uso y que sea cual sea el manejo del paciente, requiere o no requiere después una cirugía, mientras mejor sea su rango de movimiento previo a la cirugía, mejor va a ser el resultado post cirugía. Siguiente. Entonces, mensaje final. Siempre pidan radiografía y aprovechen al kinesiólogo. Antes de terminar, me gustaría contarles cómo yo veo a los pacientes, en 5 minutitos, porque ya sé que ya me llega casi todo el tiempo, pero para que entiendan cómo veo yo al paciente cuando entra a la consulta y cómo me oriento yo para no fallar en nada y cómo tengo mi organismo mental pensado. Cuando entra un paciente, yo me pregunto las dos cosas no modificables propias de la consulta de hombro que me van a agrupar al paciente en un grupo específico y de patologías súper distintas a todos los otros grupos. Entonces, las dos cosas no modificables que son así son, primero, si el dolor, la causa de bipolaridad del paciente, es traumático o atraumático. Si el dolor es traumático, o sea, me saqué la cresta, voy a pensar cosas súper distintas a un paciente que me diga, no me he caído y me duele el hombro hace 4 meses. La esfera de posibilidades es brutalmente distinta. Y la otra pregunta que también me va a orientar mucho, mucho en el diagnóstico es la edad del paciente. Yo no pienso las mismas cosas en un paciente de 20 años que en un paciente de 70 años. Cambia totalmente mis posibilidades diagnósticas. Así, en un paciente joven con un traumatismo de hombro, lo primero que voy a pensar es en cosas traumáticas de moderada energía a alta energía, ¿cierto? Porque realmente algo del leve los pacientes no consultan cuando son jóvenes, los pacientes jóvenes son firmes. Y afortunadamente, la mayoría de los pacientes que tienen traumatismo de hombro de moderada energía, lo único que tienen es una contusión. No tienen nada en general. Pero sí hay que sospechar ciertas cosas graves. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Examen físico. No el examen físico completo que conversamos de ROMs pasivos, activos y cada signo de cada cosa, sino que palpación unidigital de puntos dolorosos donde pueden haber fracturas o lesiones graves. Y es lo que yo hago para no desorientarme de nuevo, hacer todo de forma algorítmica, es ir de medial a lateral. ¿Qué es lo más probable? Fractura de calcio medio clavícula, luxación de 15 acromio clavicular, entonces palpación unidigital de estos dos lugares, luxación de hombro, voy a ver un hombro de forma en charretera, o fractura diafisiaria de húmero. Súper importante, la gente joven no se fractura el húmero proximal. El húmero proximal es una fractura metafisiaria, que es propio de los pacientes que tienen osteopenia, o sea, pacientes más adultos mayores. Entonces, en estos pacientes hay que sospechar fractura diafisiaria de húmero, luxación de hombro, quizá una abulsión puede llegar a ser de algún de los tendones del manguito rotador, o las patologías que dije. Y todo eso se hace fácilmente. ¿Y por qué es importante diferenciarlo? Porque si yo tengo un paciente que tiene una fractura clavícula y le pido una radiografía de hombro, probablemente no vea nada. O si tengo un paciente que tiene una luxación de hombro y pido una radiografía clavícula, no voy a ver
Nada. Entonces, esa palpación digital me va a orientar a ver qué tengo que pedir. Por otro lado, si el paciente tiene más de 70 años y tiene un traumatismo de hombro, de baja energía, una caída de nivel, siempre mi prioridad diagnóstica o mi primera sospecha va a ser una fractura de húmero proximal. Acuérdense, las fracturas osteoporóticas o osteopénicas son sobre hueso esponjoso metafisiario en pacientes añosos. ¿Cuáles son las zonas con más metáfisis y con más hueso esponjoso? El húmero proximal, el fémur proximal, o sea, la cadera, el radio distal, que es la zona que apoyan con metáfisis en el fondo de los pacientes cuando caen generalmente, y la gran cadena de huesos esponjosos que tenemos, que es la columna vertebral. Esas son las 4 fracturas más probables de los adultos mayores. Entonces, en el hombro, caída a nivel, dolor de hombro de alta intensidad, equimosis, pensar siempre fractura proximal y nunca hacer, mandar a la casa con contusión sin una radiografía. Ahora, si el dolor es atraumático, también vamos de nuevo, grupo etario. Si el paciente es joven, lo primero que tengo que pensar es en la cosa que es más poco probable que tenga, pero que es la más grave, que es tumores. Los pacientes jóvenes, acuérdense, el osteosarcoma, que es el tumor primario del hueso, da entre los 10 y los 20 años. Y da principalmente las metáfisis que tienen más crecimiento. Y las metáfisis que tienen más crecimiento son húmero proximal, femur distal, tibia distal. O sea, dolor de hombro, dolor de rodilla. Paciente joven con dolor de hombro o de rodilla, siempre que, de larga data, pero no de un día, de 3 meses de evolución, siempre hay que tomarle una radiografía. ¿Por qué? Porque pudiese tener osteosarcoma. No decirle a la mamá, no, o sea, que tiene un tumor, se va a morir. Sino que decirle, tenemos que tomar una radiografía y confirmar que sea dolor de crecimiento, que decimos siempre, ¿cierto? Y si la radiografía está normal, nos quedamos tranquilos y es normal que le pueda ver. Pero tumores no se van a ver. Si uno pide una ecografía, un dolor de hombro, un paciente joven y tiene un osteosarcoma, lo que va a ver es nada. ¿Por qué? Porque los tumores inicialmente, los osteosarcomas, son intraóseos y no se van a ver en una ecografía. Entonces, la radiografía nuevamente es importante. Por otro lado, si el paciente ya es más añoso y tiene dolor de hombro atraumático, tengo que ver una de dos cosas. El problema es falla del motor, o sea, no tiene fuerza, tiene paresia, o tiene rigidez. No podemos ver. Si el paciente tiene rigidez, ¿qué tengo que hacer? Tomarle una radiografía. Si la radiografía me muestra artrosis, tumor o alguna fractura que pegó mal o que no pegó, tengo el diagnóstico. Si la radiografía es normal, tiene una cosita adhesiva, tengo el diagnóstico también. Y si el paciente, el problema que tiene no es de rigidez, sino que es parecia, falta de fuerza, ahí recién hay probabilidad que sea el manguito rotador. Y yo le pido una radiografía y también una ecografía. ¿Y cuándo hay que derivar a los pacientes entonces? La capsulitis, cuando el dolor no cede y no podemos manejarlo. El manguito rotador, siempre quine primero, analgesia primero. Si no cede la quine o si encuentran rotura de la ecografía, si es que lo estudian, derivarlo con nosotros también. Y los pacientes jóvenes, entre sospechas de tumor, siempre derivarlo con nosotros. Todos los otros casos, en excepción de las fracturas que se mandan a la urgencia, tienen que tratarlo ustedes. Un paciente con dolor de hombro joven, que no tiene un tumor, lo más probable es que sea una patología secundaria sobre uso, tendinitis, bursitis, y si ustedes preguntan, oye, ¿empezaste a ir al gimnasio? Oye, ¿estuviste levantando algo? Maneja rápidamente el diagnóstico. Los que tienen poca sintomatología se manejan con analgesia, los que tienen mucha sintomatología, con correcciones de ciertas cosas y kinesioterapia motora también. Teniendo eso claro, pueden manejar prácticamente todos los pacientes con patología de hombro. Eso, ojalá no haya sido tan aburrido. Vamos. ¿Alguna pregunta, algo? ¿Alguna duda? No sé. Voy a Sí, abrir el muchas chat por si gracias, alguien doctor, por la vamos a presentación. poner un Vamos a cafecito. abrir entonces un espacio para preguntas. Recording stopped. A ver, déjame ver. Si hay alguna pregunta. La complicación de uso de AINES se pasa en infiltración o con corticoide inmediato. Mira, ahí es súper interesante. Mira, en mi mismo equipo nosotros tenemos bastante discusión en eso, porque yo creo que una patología inflamatoria es antiinflamatorio. Pero mis otros dos colegas del equipo no usan antiinflamatorio, usan opiáceos, usan paracetamol y tramadol. Incluso los pacientes severos usan parches de repente estos de derivación prolongada con opiáceo. Así que si tú quieres dejarle solamente analgesia, también andan bien en general los pacientes. Yo prefiero dejar antiinflamatorio porque fisiopatológicamente me suena más lógico. Y ahora, las contraindicaciones, sí, obviamente si tiene gastritis y eso uno no les deja, pero los COX-IR, los COX-2 en general no tienen mucha asociación con patología renal, con patología gástrica. De hecho, nosotros los pacientes que tienen artrosis, que tienen contraindicación de cirugía, los dejamos morir. O sea, los reumatólogos también lo dejan mucho, los oficiales, y no pasa nada. La permanencia y no pasa nada. Entonces, que el paciente tome 2 meses el COX-IR, créeme que no le va a pasar nada. A ver, había otra pregunta más aparte de eso de la capsulitis que decía... Claro, dijo que el tratamiento de parte de analgesia está hecho, venimos rotura, necesita dejar un control ambulatorio y si es así, se hace con alguna imagen. Mira, la ecografía te va a confirmar el diagnóstico, porque muchas veces hacen roturas parciales y esas pueden seguir doliendo. Y hay que terminar de cortarlo probablemente en los pacientes que son más sintomáticos, pero siempre analgesia, porque la cuestión, aunque se haya cortado, puede doler un tiempo más. Hay una respuesta inflamatoria local después de la rotura, entonces antiinflamatorio por lo menos 3 semanas.
Inmovilización, yo en general no les dejo. A no ser que el paciente sea demasiado demandante, podéis dejarle unos 2 o 3 días para la primera etapa. Pero no es que esté quimótico, nada. O sea, para el bíceps, solamente fármacos y eso. Y cuando les pedí yo imagen específica, si es que el paciente después de una semana sigue sintomático, pensando que puede haber tenido una rotura parcial solamente. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta hay? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Hay otra? Gracias por las felicitaciones. Gracias por las felicitaciones. Y abajo de nuevo. Dice el doctor, cuando el paciente tiene acromion largo, es la variabilidad anatómica. Exactamente, puede ser con reumatología. No, variabilidad anatómica. Y de hecho, ¿se acuerdan que les comenté que la artropatía del manguito rotador era más frecuente en Chile que la artrosis primaria? Es así. Yo me dedico a patología de hombro hace 10 años y no he visto más de 15 casos de artrosis primaria de hombro en Chile. Y he visto todas estas artropatías del manguito rotador. Sin embargo, cuando me tocaba hacer rotaciones en el otro hemisferio del mundo, veo mucha artrosis. Y tiene que ver con que la población chilena tiene acromion largo constitutivo. Entonces, el acromion largo hace que el vector del deltoide sea más hacia arriba, tire más la cabeza hacia arriba, mientras que los acromion cortos hacen que el vector del deltoide sea un poquito más horizontal y con eso se vaya más hacia la glena y por eso puede haber alguna tendencia con que el acromion largo se relacione más con patología del manguito rotador y el acromion corto más con artrosis numeral primaria. Que es algo súper específico, sí, ¿verdad? No, les se lo cuento como anécdota, ¿no? A ver, ¿alguna otra pregunta? Manguito rotador. Entonces diría cuando no responde el inflamatorio de kine, sí. En primera instancia, sí. Por pellizcamiento, por dolor, sí. Primero, kine siempre. Si el paciente tiene un traumatismo y una pseudoparálisis, y sospecha un traumatismo agudo en manguito rotador, ahí no, ahí se dirían al tiro. Si no, primero kine, ver cuándo con kine. Si con la kine no tenemos mejoría, pensar en imágenes y con la imagen de la ecografía y la radiografía, la dirían con nosotros. No sé si queda alguna otra pregunta por ahí. Parece que esas serían las preguntas. Hay como Muchas, una, dos, muchas y gracias. patología de artrosis. Ah, ya, chuta. ¿Qué alguna más parece? La respondo, ¿no? Sí, sí, La por favor. patología de artrosis. Ah, ya. Sí, súper buena pregunta. No es tan así. Mira, depende del manguito rotador. Como les dije, el manguito rotador es el flujo estable del hombro, que genera estabilidad y que hace que el hombro se mueva. Si el manguito rotador está bueno, ponemos lo que se llama una prótesis anatómica de hombro, que es básicamente lo mismo que la cadera, reemplazar la cabeza del húmero por una cabeza de metal. Pero cuando hay roturas del manguito rotador asociada a la artrosis o artropatía del manguito rotador, sabemos que el manguito rotador ya no sirve, por tanto, la prótesis no va a ser el flujo estable y también se va a ir hacia arriba. En ese caso, ponemos una cosa que se llama una prótesis reversa, que es que cambiamos la anatomía normal del hombro y en la glenoides, que era así, ponemos una esfera. Y en el húmero ponemos una bandeja que hace esto en el fondo. Y al hacer eso, la transformamos en un flujo estable automático, solito en una especie de bisagra de puerta que haga ese movimiento. Y en ese caso podemos prescindir del manguito rotador, excepto para un movimiento, para la rotación externa. La rotación externa requiere que haya por lo menos redondo menor. Y si no hay redondo menor, lo que hacemos nosotros es tomar el dorsal ancho y cambiarlo de posición hacia atrás del húmero, haciendo una transferencia muscular que se llama el episcopo, que hace que el dorsal ancho, que era un rotador interno, al cambiarlo para atrás y lateral, se transforme en un rotador externo, para que el paciente pueda hacer esto. Y ahí está todo, parece. Eso. Ojalá no le haya dado mucho la lata, po. Eso. Que No, está muy muchas bueno. gracias, doctor. Excelente presentación. Muchas gracias por su tiempo. De nada, que estén súper bien. Mucha suerte en todo. Y ahí mandé las preguntitas, son con cariño, así que atento nomás. Muchas gracias. Chao. Chao, Ya. chao. Continuamos entonces nuestro programa.